Muy buenas tardes, queridos televidentes. Mi nombre es Luis Díaz y este es su programa Foro 17. Hoy vamos a traer un programa, yo considero, para que usted lo grabe y lo guarde, porque vamos a hablar sobre la economía, pero vamos a entender un poquitico sobre la economía. Este programa nos va a llevar si en realidad debemos guardar dólares o invertirlos en oro y guardarlo como se hacía en otrora para mantener nuestra seguridad, porque el oro siempre mantendrá su valor y el papel desaparece y no vale nada. Y me refiero a los problemas que están siendo impactados no solamente en Europa, porque también en el Caribe tenemos un país que está sufriendo una hecatombe económica de falta de liquidación, no tiene dinero, y me refiero a Puerto Rico. Pero en Europa estamos viendo la situación de Atenas, de Grecia, en la cual hay que tomar medidas para resolver el problema económico, porque recibe menos dinero de lo que tiene que gastar. Una deuda de más de 70.000 millones de dólares, en la cual la Comunidad Europea o la Comunidad del Euro tiene que prestar, no quiere porque es que no hay dinero con qué pagar, y entonces hay que impactar a quizás el modo viviente de Grecia, donde las pensiones van a lo mejor ser afectadas, hay que reducirlas. Un problema serio es la deuda que cada país tiene. Y en esta yo voy a vincular a Estados Unidos, porque aunque aquí las estadísticas dicen que sube el trabajo, sin lugar a dudas las estadísticas lo muestran, no sabemos si es un trabajo a tiempo completo o parcial o la cantidad de dinero. Lo que sí sabemos es que la deuda de los Estados Unidos sí sigue creciendo. Y estamos hablando de ya casi 20 trillones de dólares. Bien seria. ¿Podemos nosotros caer en una situación parecida? Ese es el tema que vamos a discutir con el profesor emérito titular de Economía de FAIUS, y es también nuestro economista, la persona que nos ayuda a entender esa ciencia bastante difícil que es la economía, el doctor Jorge Salazar Carrillo. Muchas gracias, doctor, ya usted vio el preámbulo que hice. Gracias por invitarme. Un preámbulo yo considero bien serio, que quizás, como estuvimos hablando telefónicamente, usted me dijo, esta es la tercera guerra mundial, y quizás no la queremos entender de esa manera, pero yo creo que es bien seria, y que quizás tal vez nosotros podamos caer en esta situación. ¿Y qué hablan de China? Porque decíamos, ¿qué impacto puede tener en nosotros? Pues bueno, ha habido un impacto con el declive en China. Ahí le dejo a usted para que con su bisturí pueda hacerme esa cirugía y ayudarnos a entender. Bueno, en los años 80, yo acababa de llegar a FAIU y hicimos como 4 o 5 conferencias y publicamos libros sobre la deuda latinoamericana. En esa época llamábamos a la deuda esa, no la deuda externa, sino la deuda eterna. Entonces, buen análisis. Grecia está en una situación parecida. ¿Qué tamaño tiene la economía de Grecia? Para dar una idea, es del tamaño un poco menor que de la economía de Miami-Dade. Ese es el tamaño de la economía de Grecia. Okay. Y debe en estos instantes cerca de 250 billones de dólares. Así que 250.000 millones. 250.000 millones. ¿Sí? Entonces uno se da cuenta que Imagínese usted. es lo que dicen una deuda eterna. Han hecho una propuesta que va a ser considerada el viernes. Van a tomar la determinación. Y es una reunión de la Comunidad Europea, que son 28 países, de los cuales 19 pertenecen a la comunidad del euro y 9 no pertenecen. Entonces ellos van a tener que resolver el problema. En realidad, uno se recuerda de los poemas de Homero, la Ilíada, la Odisea. Grecia está como estuvo Ulises, entre Caribdis y Escila, entre los vientos muy fuertes y las rocas que iba acá con el barco. Y en realidad, una de las cosas que decía Homero es que cuando conquistaron, después de la conquista de Troya, decía,
y es el problema que tiene Europa, no tengan confianza en los griegos cuando traigan regalos. El regalo que trajeron, el caballo de Troya. Y entonces eso mismo lo dicen los griegos. Es decir, que hay que ver si uno puede tener confianza en que ellos van a hacer lo que dice que van a hacer. Pero yo creo que hay un tema un poco más serio. Número uno, si esto nada más que es una curita, esta ayuda, y que no va a resolver el problema, pues se van a venir viendo enfrentamientos continuos. Si llegan a un entendimiento o aceptan lo que plantea esta persona, que le borren un 30% de la deuda o algo así, de los préstamos que él tiene que pagar, que él pues haría el negocio. Pero el problema es que si eso lo hace, lo van a hacer otros países dentro de la Comunidad Europea que también tienen un problema serio, como Portugal, España, y ahí pudiéramos enumerar unos cuantos más, que tienen problemas financieros también igual. Entonces, ¿qué es lo que cómo quedaría esa transacción? Es decir, si le dan para salvarlo, los otros van a utilizar el mismo recorrido de camino. Si no se lo dan y sale, ¿qué impacto puede tener eso en otros países que digan, bueno, Grecia también aportó a lo mejor a ayudar al euro y se quedó en la calle sin llavín? Me va a pasar a mí igual. Y eso puede traer un problema serio en Europa, ¿no? Bueno, esto me recuerda la comparación de cómo había un análisis de cómo actuaban los diplomáticos y cómo actuaban las relaciones entre hombre y mujer. Y hay una forma de mirar las cosas, es que cuando los diplomáticos dicen que no es sí. Okay. Y entonces dicen que sí, aquí entonces hay y se dicen que no es quizás. Okay. Siempre deja abierto un campo. Sí, seguro. Siempre. Entonces, en realidad es curioso. La propuesta que está haciendo Grecia ahora es la misma que había hecho prácticamente, no ha cambiado mucho. No ha cambiado. Y votaron los griegos que no sobre esa propuesta. Que no. Sí que no, que es curioso. No en griego es oshi, sí que y sí es ne. Es decir, que todo lo contrario en español. Sí es ne y oshi es no. Entonces, resulta que volvieron al punto de partida. Tiene que haber, indiscutiblemente, que parte de la deuda tiene que irse extendiendo hacia el futuro, que fue lo que pasó con la deuda latinoamericana. Esa deuda latinoamericana y la década perdida de los 80 para América Latina, en el cual retrocedió a los niveles de los años 70, significó que hubieron medidas como los siguientes. Se flotaron bonos y los bonos no pagaban los cupones, que cada bono tiene los cupones, cada 3 meses uno cobra un cupón del bono. Le llamaban los cupones cero, es decir, que nada más que pagaban interés. Grecia tiene que por los próximos años pagar interés. Grecia debe 250 billones de dólares en una economía menor que la de Miami-Dade. Es decir, que la deuda es impagable. Sí, pero entonces, básicamente van a recortar unas pocas cosas. Van a recortar, ¿qué es lo que van a recortar? Que la gente no le van a dar un bono cuando se retiren, que van a tener que cambiar la edad de retiro hacia adelante. Pero están aumentando los impuestos. Pero eso es lo que el impuesto al calor agregado. Van a aumentar, van a poner nuevos impuestos, por ejemplo, a los barcos de tal tamaño, nuevos impuestos. A las islas le van a empezar a cobrar más impuestos dependiendo del tamaño de la isla y reducir los gastos públicos. Pero están entre la espada y la pared. Claro. No, yo lo que digo es que a lo mejor eso no soluciona el problema, y voy a poner un ejemplo que quizás nos ayuda a descifrar eso. El problema es que y la mayoría de los gobiernos europeos son así, ¿no? Donde la cantidad de beneficios gubernamentales que se le ofrece al ciudadano es enorme. Y de la noche al día no puedes reducir esos beneficios porque vas a crear una situación que no vas a poder controlar. Entonces, y no entra el dinero que debe entrar para cubrir esos gastos. Es una situación seria en la cual está. Y hoy en día, la mayoría de los gobiernos, no lo estamos mirando solamente ya en Europa, sino en América, pues están utilizando ese mecanismo que es como un populismo, ¿no? Para poder mantenerse funcionando,
de empezar al gobierno a hacer unos egresos enormes y no le entra. Y entonces le empieza a faltar el dinero para poder cubrir eso. Y si la solución es gravando al ciudadano, no hay problema. Al mismo dicen los economistas, y lo ha dicho usted aquí en el programa, que subiendo los impuestos no van a resolver un problema. Van a crear un problema, donde entonces la empresa pues se va a retirar a otras áreas donde le ofrezcan más posibilidades y esas áreas son las que van a beneficiarse. Ese era el punto que yo quería entender, cómo se puede solucionar el problema. Y lo estamos viendo ahora en el caso en Puerto Rico, que se dice que el 56% de la población es por ayuda gubernamental. Entonces, cuando se va a buscar a la otra parte, que es la que produce, la que mueve el capital, entonces vamos a grabar como se grabó ahora en un 11.5 creo que es, donde va a impactar, y ya yo he escuchado en programas a empresarios puertorriqueños que eso le está afectando el crecimiento económico. Entonces, ¿cómo va a solucionar el problema? Bueno, sin duda alguna que uno tiene que apretarse los cinturones. Y yo me recuerdo lo que pasaba después de la guerra de Vietnam, que los vietnamitas, después de haber triunfado con la ayuda de la China, con la ayuda de la Rusia contra el Vietnam del Sur, y los Estados Unidos se retiraron, etcétera, etcétera, le mandaban mensajes a los rusos diciendo, mándennos comida. Y los rusos le decían, apriétense los cinturones. Entonces, mándennos ropa. Y los rusos le decían, apriétense los cinturones. Y el tercer mensaje que le mandaron a los rusos es, mándenos cinturones, que no tenían cinturones. Entonces, básicamente, sin duda alguna, Grecia va a sufrir en los próximos 5 o 6 años, igual que sufrió toda la América Latina durante los años 90. Tuvieron que vender, es lo que están haciendo ahora los griegos, vender todos sus barcos, vender todos sus hipódromos, vender todas las propiedades públicas, que son enormes, entonces van a tener que vender eso. Y llegará el momento van a privatizar muchas de las propiedades públicas. O afectar y reducirle las pensiones que están recibiendo las personas. Efectivamente. Pero ya ahí va a haber una revolución. Y que la gente se retire, porque, por ejemplo, mira, yo te voy a dar una idea que a mí me queda, que te das cuenta de lo que la gente espera, que los demás paguen por ello. Porque esto no sale, vaya, lo que se resta a una persona lo tiene que pagar otra persona en una sociedad, en una economía, es así. El otro día vino aquí un amigo mío que fue estudiante mío en Georgetown, se fue a Brasil, fue asistente mío de investigación y se trabajó con el Banco Central de Brasil y se retiró. Se retiró a los 60. ¿Tú sabes cuánto está ganando? Lo mismo que ganaba cuando trabajaba. Y eso no puede ser. Imagínate, es decir, el retiro es igual que si estuviera trabajando. Entonces, a los 60 años se retiró. Entonces se tiene que legislar algo que impida que esa persona pueda recibir esa compensación. Entonces ya está afectando al ciudadano. Eso te va a crear otro problema, claro. No hay duda ninguna. Y ese es el problema del seguro. Por eso es que cambió la cosa. Si tú ves que, por ejemplo, los obreros de la General Motors, a los precios actuales, en los años 50, ¿tú sabes cuánto les pagaban? $300,000 al año. Eso no pudo continuar. Vino la competencia, todas las compañías japonesas y compitieron con la Toyota, etcétera. Se abrió el mercado y hoy en día no ganan nada. Entonces uno tiene, en esa época las contribuciones eran para el retiro, eran contribuciones que se hacían y después se ajustaba todo y los retiros eran enormes. Pero ahora, hoy en día, los retiros son a base de beneficios específicos. Así que la cosa, anteriormente, la compañía te pagaba todo tu retiro. Hoy en día, tú tienes que primero contribuir para tu retiro. Okay. Antes era todo lo contrario. Okay. La compañía te pagaba todo tu retiro. Pero entonces eso fue lo que provocó. Eran los beneficios, lo que se llamaba. Pero eso es lo que provocó el problema que tenemos hoy. ¿O son otras cosas también que contribuyeron a esto? Porque el problema que yo veo es que si antiguamente se recibía todo eso y el país creció económicamente, ahora cuando hay un problema, pues ponemos en el trabajador, que es el que tiene que sacrificarse. Y vemos aquí, cuando lo vemos en la bolsa, vemos que los billonarios han crecido,
que las empresas, y la vemos en los reportes, las ganancias son billonarias. Entonces, quiere decir con esto de que las empresas son las que van a crecer, pues el ciudadano común y corriente es el que tiene que ser impactado. Bueno, mira, esto es una de estas mentiras piadosas que tú quieres decir, pero porque una de las cosas que yo enseño es macroeconomía aplicada y la distribución del ingreso no cambia en décadas. La distribución del ingreso de los Estados Unidos hoy en día es más o menos parecida a la que había en los años 30. Eso cambia, eso va a cambiar con el tiempo, pero tú no puedes sencillamente de pronto decir, bueno, vamos a cepillar a toda la gente que tiene dinero y vamos a dárselo y es lo que está pasando en estos últimos 7 años, es lo que está pasando. Entonces, ¿qué sucede? Que en realidad lo que estás haciendo es coartando a la gente que está en la clase media alta. Le estás haciendo daño a ellos. A los ricos no les importa. Aumentaron los impuestos al 39.5% a los que ganaban más. Bueno, eso a los ricos, eso es como prácticamente con una plumita le das un poco así. Pero yo me baso en pero los pequeños negocios los estás perjudicando tremendamente. Pero yo lo que me baso es que si el obrero que trabajaba ayer en la moto ganaba 300,000 pesos y ahora el obrero no gana eso, o sea, a lo mejor será reducido en qué por ciento más o menos diríamos. A la tercera parte más o menos. A la tercera. A la tercera parte, sí, seguro. Ok, entonces quiere decir que a ese hombre, a esa persona sí le ha afectado, al que entra en una economía donde es más cara que donde vivía esta persona. O sea, la persona cuando ganaba 300,000, el costo de la vida era más bajo que lo que es el costo de la vida hoy en día. Todas las cosas han subido. Y sin embargo... Sí, 300,000 ajustados a los precios de hoy. Así que es lo mismo como si tuviera hoy en día. Eran 100,000 en esa época, pero los precios se triplicaron desde los años 50 hasta ahora. Así que son 300,000 hoy en día. Pero el dinero real que ganaba un obrero de ayer en la moto, ¿cuál era? 300,000. 300,000 a los precios actuales. Ok, entonces 300,000, pero eran 300,000 que recibía, pero con lo que tenía que... Sí, se recibía 100,000, pero los precios se han triplicado y los salarios se han triplicado desde entonces. Y entonces siguen ganando 300,000 ahora, pero se le ha subido el costo. Ha subido el costo. Pero entonces, quiere decir, pero hay que buscar una reducción para poder compensar. Entonces, si a esa persona se le reduce la entrada, se va a ver en un déficit para poder sobrevivir, porque los costos se han triplicado. O sea, el problema es cómo podemos balancear esto para que el país pueda salir a flote y que todo el mundo participe y no sea como en el mantengo, no, que participe todo el mundo en precisamente resolver el problema de la economía. A mí eso me preocupa. Por ejemplo, en Puerto Rico hay una diferencia y lo que están aplicando es que se están yendo muchos empresarios, se están yendo de Puerto Rico para poder poner sus empresas en los Estados Unidos porque son americanos. Entonces quiere decir que vienen para acá para poder beneficiarse. Sin embargo, el que se quede en Puerto Rico entonces, que serían las personas mayores que ya reciben todos esos beneficios, al irse a la otra parte, en vez del país salir a flote, lo que hace es que se perjudica más. Digo yo, buscando usando el sentido común. ¿No? El caso de Puerto Rico no es muy diferente al caso de Detroit, ni al caso de Chicago que está viniendo por ahí. Si sencillamente flotaron bonos, siguieron resolviendo los problemas a base de pedir de préstamos a todos los contribuyentes de los Estados Unidos y ahora se dan cuenta que se endeudaron tanto que no pueden pagar a los intereses de esos bonos. Pero hay eso fue porque no hubo orden en Puerto Rico. No hay duda. Porque, igual que no hubo orden en Detroit, ni va a haber orden en muchas otras ciudades de California, pasó eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Eso quiere decir que la contabilidad social, la contabilidad pública no se llevó adecuadamente. Si, por ejemplo, coge el condado Miami-Dade, que todavía es un condado que tiene una muy buena reputación, paga sus deudas, etcétera, etcétera. Tú no puedes nada más que pedir préstamos para los grandes proyectos. En Puerto Rico se pedía préstamos para todo. Se pedía préstamos para enjugar el déficit. Sí, para cubrir eso se pedía préstamo. Entonces, sencillamente... Eso es lo que usa una persona que coge una tarjeta para pagar otra, ¿no? Efectivamente, es para algo parecido a eso. Entonces, ya no hay cama para tanta gente. No hay forma de pagar eso. Pero bueno, hay una diferencia entre Puerto Rico y Detroit, ¿no? Detroit es Estados Unidos no hay mucha y diferencia. puede recibir una ayuda federal para resolver un problema. Puerto Rico no.
Puerto Rico no tiene no tiene el mismo tratamiento porque es un Estado libre asociado. No debe recibir no debe recibir una ayuda federal. Te voy a decir cuál es el problema de Grecia. Pero le pueden mandar administradores, ¿no? Te voy a decir cuál es el problema de Grecia. El problema de Grecia es el siguiente. Y es el problema porque la Unión Europea es muy difícil. Porque en los Estados Unidos el compromiso es el siguiente. El gobierno federal puede tener deuda, pero los gobiernos locales, condales y estatales tienen que tener presupuesto balanceado. Tienen que obligado. Algunos ya descaradamente, como Chicago, como Detroit, no cumple con eso. Pero básicamente lo que sucedió en lo que está sucediendo en Grecia sucedió no solo ahí, sino también en Irlanda, en Portugal, en España. Fue que se excedieron en cuanto a pedir préstamos para pagar gastos corrientes. Tú no puedes pedir deuda para pagar gastos. Esto fue lo primero que yo hice cuando yo estuve director del Cuerpo Economista del Ministerio de Hacienda en el gobierno revolucionario en esa época, era Miró Cardona el primer ministro. Después se convirtió en el gobierno revolucionario, porque todo es robar para ellos. Sencillamente, lo primero que hicimos es ir a hacer un presupuesto balanceado. Y es curioso que después de haber hecho todos esos esfuerzos y hacer distinciones entre los distintos tipos de gastos sociales, eso me llevó a mí un año, lo que es gastos de capital y gastos de consumo, tener un presupuesto balanceado. Fidel Castro en un consejo de ministros dijo que todo el mundo podía gastar lo que había pedido y nosotros pensábamos recortar en un 100%. Y el primer déficit que tuvo Cuba en el presupuesto del año 1960 fue un déficit, fue el doble. Cuba gastó el doble de lo que había gastado anteriormente. De los ingresos por impuestos, etcétera, etcétera. Así que básicamente es que ha habido una falta de seriedad en cada uno de los países miembros del euro. Ese es el problema. Pero, no solo fue en Grecia, también hubo que rescatar ya a Portugal, a Irlanda, pero precisamente por eso. Islandia, España, Italia también la han rescatado. Claro, no, y España ha tenido que ayudar y la siguen rescatando. El Banco Central de Europa sigue tirándole dinero, etcétera, etcétera. Pero tú no puedes resolver el problema de la Comunidad Europea. Tú sabes que en cada país de Europa hay un banco central. ¿Cómo es posible? Aquí nada más que hay un solo banco central. Ahora, en cada país de los 18 miembros de la Comunidad del Euro, cada uno tiene su banco central. Entonces, es un contrasentido. La dificultad en pasar de un país a otro, que me digan a mí que no hay control de frontera. Yo he estado en Europa, tú te metes en un tren y los alemanes se te montan arriba, a ver, ¿y usted quién es que está haciendo eso? A ver, encuérese aquí. Sí, a mí me ha pasado. Pensaba que estaba metido en otra cosa. Pero esto puede ser el comienzo de la desaparición del euro y de esta... Pudiera ser, porque te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes cuál es el nivel de desempleo en todos estos países que hemos mencionado? Los países problemáticos, 25% del desempleo. Eso es en los países problemáticos. El nivel de desempleo de la juventud, 50%. Es decir, que Europa como un todo tiene un promedio de desempleo del 11%, pero... en realidad hay países que tienen un desempleo que es para alquilar balcones, sencillamente. ¿Y esto qué es? Si nadie trabaja aquí. Pero en Estados Unidos tenemos un problema. Yo quiero hacer un parangón antes de que se me acabe el programa sobre esta situación para ver a dónde vamos. Es que el crecimiento de la economía aquí no es nada halagüeño, es muy débil el crecimiento de la economía. ¿Cuál es el costo nosotros del Producto Nacional Bruto? ¿Cuál es lo que nosotros...? Porque esto es serio. Quizás tal vez... estamos viendo nosotros esas señales para darnos a nosotros un aviso. Cuidado, que podemos vernos nosotros en una situación, quizás no al nivel ese, pero una situación bien seria. Porque hoy la economía es global y lo que pasa allí nos impacta a nosotros. Vimos lo que pasó en China con lo que bajó la bolsa de China y lo que a nosotros nos afectó. No sé si este problema que sucedió, que Wall Street por primera vez se para 3 horas, de hacer transacciones, aunque siguió funcionando por fuera, pero allí no se podía hacer por un problema que ahora no sabemos si es serio o no es serio, si fue que hubo un hacker que lo hizo o no, pero vimos que sucedió también con una aerolínea importante. Hemos visto ahora las declaraciones de la administración en el Seguro Social, que el robo de 21 millones, creo que son 100.000 o 200.000 récords que se han perdido. Esto es serio lo que está pasando. ¿Qué nos podemos ver nosotros con esas señales?
¿A dónde vamos nosotros? ¿A dónde estamos yendo nosotros? Bueno, mira, es interesante esto, es curioso. El Banco de la Reserva Federal hizo una estimación del crecimiento del año 2015 de los Estados Unidos, 1.6%. El Fondo Monetario acaba de publicar sus estimados 2.5%. Nosotros hemos dicho anteriormente entre 2 y 2,5%. Los Estados Unidos tienen una economía trillonaria, 18 billones de billones. ¿Pero qué gastamos 18 también? trillones. ¿Qué es lo que gastamos? Tenemos, el déficit se ha disminuido, pero tenemos una deuda pública que en un par de años va a estar en 20 trillones. Lo cual quiere decir ya se anuncia, doctor, que tenemos 20 trillones. Sí, lo cual quiere decir que suponiendo que el Banco Central comience a aumentar las tasas de interés. Ya lo anunció. Eso quiere decir que para pagar esa deuda, en estos instantes la deuda significa el 3% del presupuesto de los Estados Unidos. Pero si aumentan las tasas de interés, el pago de la deuda puede aumentar a cerca del 10% del Producto Interno de los Estados Unidos, lo cual quiere decir que el presupuesto sería súper deficitario, entraríamos en una situación de crisis económica. Seria. Por eso es que esta deuda que se ha acumulado en estos últimos 7 años, que es mayor que la que se había acumulado en toda la historia de los Estados Unidos, tomando en cuenta que la deuda fue mucho mayor durante la guerra y después se pagó. Pero de todas maneras, la deuda que hemos nosotros entrado a tener una obligación sobre ella en estos últimos 7 años ha sido realmente fuera de control totalmente para lograr que la economía crezca de un 2 a un 2,5%. No vale la pena que se crean 200,000 empleos. Señores, en tiempos de Reagan, cuando la economía era la mitad de lo que es ahora, se creaban 300,000 empleos al mes, sin problema. Es decir, que esto no ha sido una recuperación prácticamente. Para mí, en la economía más aplicada que yo enseño a los muchachos, le tengo que decir, esto ha sido sencillamente una esperanza de recuperación. En 15 segundos, ¿cuáles serían, rápido, en 15 segundos, las medidas que tenemos que tomar drásticas ahora para evitar caer en esa situación? Tenemos que lograr que haya un incentivo para que los pequeños negocios se expandan. No necesitamos que los grandes se expandan, ellos se van a expandir de todas maneras. Los pequeños negocios están maniatados por el seguro sobre la salud y otras problemas que tenemos nosotros en el control de las regulaciones del gobierno. Otro programa que vamos a hacer, el tiempo se me agotó y es un tema fascinante e interesante. Además, yo creo que ya nos están avisando que tenemos que apretarnos el cinturón. Sí. Los veo la próxima semana con otro programa, estoy seguro va a ser eso, Arado.